que se refiere a el método de mallas. Para eso vamos a compartir la pantalla con la siguiente presentación. Entonces, el subtema es el 2.3, método de mallas. En el método de mallas, las incógnitas son las corrientes de malla. ¿Cómo hemos definido una malla cuando vimos topología de redes? ¿Cómo se define una malla? ¿Como un circuito cerrado? Un circuito cerrado, una trayectoria cerrada, correcto. Entonces, ahora, a diferencia del método de nodos, en donde calculamos los voltajes para posteriormente encontrar las corrientes que determinamos en el método de nodos vienen siendo corrientes de rama. ¿Cómo habíamos definido a las ramas? ¿Qué es una rama? Es un elemento de un circuito, ¿no? Exacto, un elemento de un circuito con dos terminales. Entendiendo como elemento del circuito el modelo ideal de algún dispositivo físico. Entonces, la corriente de rama va a ser la cantidad de corriente que atraviesa nada más por un solo elemento. Y como acaba de decir su compañero, la malla va a ser una trayectoria cerrada, es un circuito cerrado. Y en un circuito cerrado puedo tener fuentes, resistencias, capacitores e inductores. Quiere decir entonces que mi corriente de malla va a pasar por varios elementos que conforman esa trayectoria cerrada. Entonces, la diferencia básica va a ser que la corriente de malla va a atravesar todos los elementos que tengo conectados en ese circuito cerrado o malla. Y la corriente de rama nada más va a atravesar un solo elemento, que sería la rama, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar con el método de mallas y las incógnitas van a ser las corrientes de malla. Es decir, la corriente que pase por toda la trayectoria cerrada. Se aplica para hallar corrientes de malla. Este método no es tan general como el de nodos. Se aplica solo a circuitos con disposición plana. Ahorita vamos a hablar qué tipo de circuito es este de disposición plana. Es decir, aquel que puede dibujarse en un plano sin ramas cruzadas. Una malla independiente es aquella que no contiene otra malla dentro de ella. Vamos a trabajar en los circuitos con el método de mallas, identificando las mallas independientes, es decir, trayectorias en las cuales a lo mucho uno o dos elementos son compartidos con otra malla, pero no hay otra malla dentro de la misma malla, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a establecer ecuaciones, sistemas de ecuaciones independientes que son más fáciles de resolver. Entonces, nuestro objetivo es hallar corrientes de malla. Entonces, el método no es tan general como el de nodos y se aplica a circuitos con disposición plana. Este es un circuito no planar. Lo podemos visualizar como un circuito en 3D, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que en los nodos, aquí ustedes pueden ver, están conformados por la conexión de cuatro ramas y estos se encuentran entonces en el espacio. Tengo esta otra resistencia que viene de un vértice al otro del volumen que tengo aquí dibujado. Entonces, esta disposición difícilmente la puedo dibujar en un plano, en 2D. Entonces, para este tipo de circuitos no me sirve el método de mallas. ¿Podría aplicar el método de nodos para este tipo de circuito? Sí, sí se puede, ¿no? Ocupar el método de nodos. Claro, ahí sí, porque es más general el método de nodos. Bueno, entonces esta es una red no planar. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Pasos del método. 1. Identificar. Observar el circuito para verificar cuántas mallas independientes tiene. El mismo paso hacíamos para el método de nodos. Primero observamos el circuito e identificamos el número de nodos.
Para mallas es algo similar. Identificamos entonces ahora mallas independientes. Segundo paso, asignar las corrientes de malla, I1, I2 hasta IN, a las N mallas independientes que hayamos localizado en el circuito. Número 3, aplicar la ley de voltajes a cada una de las N mallas. Usar la ley de Ohm para expresar los voltajes en términos de las corrientes de malla. 4, resolver las N ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las corrientes de malla. Entonces, ese es nuestro método, en 4 pasos. Semejante, entonces, a el método de nodos. Aquí tengo, entonces, un circuito planar de ¿cuántas mallas independientes? ¿Cuántas mallas 13. independientes? Tengo Es, ¿no? tres mallas independientes. Entonces, tengo aquí la primera malla conformada por la fuente de 24 volts, esta resistencia de 10 y esta de 12. Entonces, mi corriente, que estoy llamando como I1, va a recorrer todo este camino, todo este camino. Entonces, esta es mi malla. Entonces, aquí tengo 3 ramas, o sea, 3 elementos. Tengo la corriente 2, que también va a recorrer todo este camino. Esta es otra malla conformada por la resistencia 24, la de 4 y la de 10. Entonces, esta es mi corriente 2. Y finalmente mi corriente 3 está involucrando a esta fuente de voltaje. A esta fuente de voltaje controlada por corriente. Mi parámetro de control I0. I0 es la corriente que pasa nada más por la resistencia de 10. Entonces acá se hace la aclaración, donde I0 es corriente de rama. Entonces aquí nada más esta corriente va a pasar por esta resistencia. I1, I2 y I3 son corrientes de malla. Entonces ven ustedes la diferencia entre corriente de rama y corriente de malla. Si aplicamos aquí la ley de corrientes de Kirchhoff, esta corriente que está saliendo y esta otra que están saliendo, sumadas me tienen que dar ¿cuál corriente? Si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff a este nodo A. I1. Exacto, entonces I1 va a ser igual a I2 más I0. Una vez que apliques la ley de corrientes, entonces puedo saber quién va a determinarme a I0. Si despejo a I0, ¿quién la va a determinar? I1 menos Y I2. 1 menos I2, ¿no? I1 menos I2, correcto. Y esto lo puedo ver aquí en el esquema. Veamos, la dirección de I0 es del punto A hacia abajo. Entonces, I1 va a circular en esta dirección, va a coincidir, ¿no? Va a circular hacia abajo, coincide con la dirección de I0. Pero I2 va a circular hacia arriba. Entonces, quiere decir que al restarle a I1 y 2 voy a obtener I0, ¿sí? Bien, entonces es un preámbulo de cómo determinar corrientes en elementos compartidos. Aquí tengo un elemento compartido entre dos mallas, entre malla 1 y malla 2. Este elemento está compartido entre malla 1 y malla 3. Y este elemento 4 está compartido, esta resistencia de 4 está compartido en la malla, entre la malla 2 y 3. Entonces, vamos a ver ejemplos para ver cómo aplicar el método. Si antes hay alguna pregunta, alguna duda sobre el método. No, creo que Creo que no. no, mis. Bueno, entonces vamos con los ejemplos. Entonces, el primer circuito que vamos a tener, en donde vamos a aplicar el método de mallas, está conformado de la siguiente manera.
voy a tener en este circuito cuatro resistencias y dos fuentes. Entonces aquí tengo esta primera resistencia que tiene un valor de 2 ohms. Por acá arriba voy a tener otra resistencia que tiene un valor de 3 ohms. Y por aquí vamos a tener una fuente de voltaje independiente. Con una polaridad más menos y un valor de 3 volts. Aquí tengo otra resistencia que se va a conectar con la de 2 ohms. De este lado tenemos otra resistencia. Con un valor de 5 ohms. Vamos a poner por acá arriba porque vamos a ver que aquí también en el método es importante hacer las rotulaciones correspondientes. Entonces aquí vamos a tener la fuente dependiente de voltaje con una polaridad más menos, cuyo valor es 4V0. Entonces ahí tenemos nuestro circuito. Entonces aquí el enunciado nos dice que hay que encontrar el voltaje V0. Y el voltaje V0 lo vamos a localizar en extremos de la resistencia de 2 ohms. Entonces, la incógnita que tenemos aquí es V0 y
Lo primero que tenemos que hacer, según lo que acabamos de ver, es identificar cuántas mallas independientes tengo. Observando el circuito, ¿cuántas mallas independientes tenemos? 2 mallas. 2. 2 mallas. Ahora, el sentido de las corrientes de malla. El sentido de las corrientes de malla es arbitrario, aunque hay un método que me permite plantear de manera directa las ecuaciones del circuito si yo coloco a todas las corrientes de malla en el sentido horario. Es decir, vamos a decir, esta es mi primera malla, aquí voy a marcar mi primera corriente y la voy a llamar como I1. Entonces, como les decía hace un rato, la corriente de malla va a pasar por 3 elementos, va a pasar por, perdón, aquí me faltó esta resistencia de abajo con su valor. Esta resistencia vale 1 ohm. Vale 1 ohm, ¿sí? Bueno, entonces decimos, las corrientes de malla son diferentes a las corrientes de rama. Entonces, aquí, para el otro circuito cerrado, la otra malla, aquí voy a marcar entonces la otra corriente de malla, que la llamo I2. Entonces tengo 2 mallas, voy a tener 2 corrientes de malla, por lo tanto, ¿cuántas incógnitas voy a tener? ¿Cuántas incógnitas tengo por allá? 2 incógnitas. Dos incógnitas. 2 incógnitas, las corrientes. Entonces, si yo encuentro la corriente que corresponde a la resistencia de 2 ohms, estoy en posibilidad de conocer V0. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje aquí viene siendo igual. Resistencia por intensidad. Correcto. Entonces, aquí la resistencia que voy a involucrar es la de 2 ohms. ¿Qué corriente es la que está pasando por esta resistencia de 2 ohms? I1. I1. Entonces aquí voy a tener que sería esta la forma de encontrar V0. Entonces voy a buscar la corriente I1 primordialmente porque esa es la que me va a definir el voltaje V0. Entonces ya identifiqué las mallas, ya identifiqué y marqué las corrientes de malla. De acuerdo a la referencia pasiva de los signos, las polaridades en las resistencias, ¿cómo vienen siendo? El punto por donde entra la corriente, ¿cómo se considera en la resistencia? ¿El de mayor o el de menor potencial? Menor. Mayor. Mayor. Entonces, el punto por donde entra la corriente va a ser aquí más, menos. Ven ustedes que, de acuerdo a la polaridad que se había dado desde el inicio para V0, esta es contraria, ¿sí? Para el planteamiento de nuestras ecuaciones, vamos a considerar esta polaridad. Y ahorita vemos cómo involucramos la polaridad real de V0. Continúo el recorrido. Entonces, acá arriba, esta resistencia de 3. Por este punto va a entrar la corriente. Entonces, este punto va a ser más o menos. Más. Más. Entonces, aquí tengo que sería más, menos. Esta es mi diferencia de potencial en extremos de la resistencia de 3. Esta fuente es considerada elemento activo o pasivo. Es activo, ¿no? Es activo. ¿Y puedo aplicar la ley de Ohm? Sí, sí se puede. Sí. Para ¿O no? encontrar... No, no, porque bueno, a menos que me den la resistencia interna de la fuente. Pero siendo un elemento activo, ese no lo voy a trabajar con la ley de Ohm. En cambio, esta resistencia sí, ¿no? Entonces aquí la corriente I1 va a entrar por aquí arriba. Entonces, este punto va a ser más, menos. Entonces, acuérdense que estas polaridades me están diciendo cómo se está comportando el voltaje en este elemento. Pero ustedes ven una cosa interesante. Esta corriente, pero esta resistencia I1 también pertenece a la malla 2 y por lo tanto a través de ella también está pasando la corriente 2. Entonces, la corriente 2 va a entrar por esta parte. Entonces, en la malla 2, la polaridad del voltaje en la resistencia 1, aquí en este punto, ¿cómo va a ser? Positivo. Exacto, porque la corriente viene aquí así, ¿no? Va a ser más y menos. Más, menos. Esa es la polaridad para el voltaje de la resistencia 1 en la malla 2.
Y esta es la polaridad para la resistencia, para el voltaje en la malla 1 de la resistencia 1. Bueno, entonces, acá arriba. Acá arriba, bueno, ahorita vamos con la malla 2. Ahorita vamos primero a trabajar con la malla 1. Entonces, el método me dice, hay que aplicar, aquí decimos entonces, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. Entonces, en malla 1, hacemos un recorrido por toda la trayectoria cerrada. Entonces, ¿qué me dice la ley de voltajes? ¿Cuál es el enunciado? ¿Cuál es el enunciado de ley de voltajes? ¿Qué me dice ley de voltajes? A ver, ¿qué me dice ley de voltajes? La suma de los voltajes es 0. La suma algebraica de todos los voltajes en el circuito va a ser 0. Entonces, aquí voy a tener que la sumatoria de la suma algebraica de todos los voltajes en el circuito cerrado o en la malla va a ser 0. Entonces, debo de hacer un recorrido completo para ver todos los cambios de potencial en la malla. Vamos a suponer que empiezo en este punto y que el sentido de análisis, el sentido de recorrido, va a ser en esta dirección, coincidente con el sentido de la corriente 1. Entonces, este va a ser mi sentido de análisis. Entonces, si empiezo en el nodo inferior, entonces vamos a ver. Inicio en este sentido y el primer elemento que me encuentro es a la resistencia de 2. Entonces aquí voy a tener, de acuerdo a la polaridad que le puse, de acuerdo a I1, voy a tener más 2 por I1. Este es el voltaje en extremos de la resistencia de 2. Continúo y me encuentro a la resistencia de 3 con esta polaridad. Entonces aquí sería más 3 por I1. Continúo y ahora me encuentro a el voltaje de 3 volts con una polaridad de más 3. Continúo abajo y me encuentro la resistencia de 1. Entonces aquí su potencial, su diferencia de potencial va a ser 1, que es la resistencia, por. Estoy trabajando en la malla 1, entonces primero pongo a la corriente 1 y observo cuál es el sentido de la corriente 2 en la resistencia de 1. ¿Es coincidente con el de la I1? No, es negativa. Es negativa, entonces aquí va a ser menos I2. Esta es la corriente neta que pasa por la resistencia 1. Continúo mi recorrido y llego al punto inicial. Entonces ya hice un recorrido por todo el circuito cerrado. Esta suma algebraica tiene que ser igual a 0, de acuerdo a lo que me dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, este es el voltaje en la resistencia de 2 ohms, este es el voltaje en la resistencia de 3 ohms, este es el voltaje de la fuente y esta es la diferencia de potencial en la resistencia de 1 ohm. ¿Preguntas sobre esta primera ecuación? ¿Dudas? No, maestra. Bueno, entonces vean que aquí en mi ecuación vienen siendo las incógnitas, las corrientes, pero eso no quiere decir que esta sea ley de corrientes porque aparecen corrientes. No, esta es ley de voltajes porque cada término, cada uno de estos términos nos representa voltaje, ¿sí? Caídas de voltaje para las resistencias y elevación de voltaje para la fuente. Bien, entonces aquí vamos a simplificar. Tengo 2 y 1 más una vez y 1 serían 3 y 1. Y luego tengo menos una vez y 2 y sería entonces y 2. Igual a menos 3. Entonces, esta primera ecuación que tengo aquí, la voy a nombrar como la ecuación
número 1. ¿Por qué sale a 3 y 1? ¿No sería 5, Inge? Ah, porque Pues aquí serían tengo 6. 2 y 1. 2 y 1. Ah, perdón. Aquí serían 2 más 3. Sí, de acuerdo. Aquí está mal. Son Entonces 2 6. más 3, 5. Serían 6. Sí. Gracias, gracias por la observación. Sí. Entonces quedamos que aquí es... Aquí va a ser 6 veces y 1. Entonces ahora vamos con la otra malla. Aquí decimos ley de voltajes de Kirchhoff a malla 2. Ay, acá se me borró el circuito. Bueno, aquí tenemos, y así, tengo la resistencia de un ohm. Bueno, entonces ahora en la malla 2, vamos a suponer que empiezo por este punto y el sentido de análisis también va a ser coincidente con el sentido de la corriente 2. Entonces, este es mi sentido de análisis. Entonces, las polaridades para mis resistencias. Aquí, por esta parte está entrando la corriente 2 a la resistencia de 5 ohms, por lo tanto aquí su potencial va a ser más y acá va a ser menos. Ya la otra resistencia ya la tenía rotulada, la resistencia de 1. Entonces, aquí voy a tener que empezar mi recorrido en esta dirección. Entonces aquí sería el voltaje en la resistencia 5 serían 5 por I2. 5 por I2. Después me encuentro a la fuente de voltaje controlada por corriente, que sería con una polaridad más 4 veces V0. Continúo el recorrido y me encuentro la resistencia de 1 ohm, y aquí sería más aquí sería más 1, que es el ohm, por, ahora, estoy trabajando en la malla 2, y yo sé que a través de la resistencia de un ohm están pasando dos corrientes de malla. Entonces, aquí como estoy trabajando en la malla 2, aquí yo sé que es una resta de corrientes, lo habíamos hace un rato por el sentido de las corrientes, entonces aquí sería I2 menos I1. Continúo y me encuentro la fuente de 3. Ahí su polaridad va a ser igual a menos 3. Y esto lo voy a igualar a 0, porque ya involucré a todos los elementos. Entonces tengo la En diferencia. ese caso, perdón, en ese caso el de 3 volts, la fuente no también sería lo mismo que las resistencias en dos ámbitos, porque también pasan en los dos mallas positivo y negativo. ¿Se refiere a hacer diferencia de corrientes? Ah, sí, No, no, ya lo no. aclaramos hace un rato, porque la fuente es un elemento activo y cuando involucro diferencia de corrientes es para el elemento pasivo. Lo que sí es importante es ver que aquí, para la primera malla, la polaridad de mi voltaje fue positivo y para la segunda malla fue negativo. Este 3 ya es el voltaje. Para la malla 1 fue más 3 y para la malla 2 es menos 3. Entonces, ya tengo ahí el voltaje. Ya no necesito multiplicar por resistencia ni tengo que hacer diferencia de corrientes, porque ese ya es el voltaje de la fuente, del elemento activo. Entonces, recuerden ustedes que siempre les he hecho hincapié, los elementos activos se tratan de manera diferente a los elementos pasivos. Por eso es que no hago lo mismo que hago acá para la resistencia.
Nada más coloco su voltaje porque ese ya sé que es el voltaje del elemento. Lo que sí hago es tomar en cuenta la polaridad, tanto para la malla 1, que en este caso fue más, como para la malla 2, que fue menos. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí tengan mucho, mucho, mucho cuidado en tratar diferente a los elementos activos con los elementos pasivos. Entonces, simplificando aquí, ¿cuántas veces tengo I1? Tengo nada más una vez I1, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería menos I1. Ahora, simplificando las corrientes 2, tengo 5 veces I2 más una vez I2, serían 6 veces I2. Y aquí viene un asunto importante. Tengo que sustituir a V0. Y V0 de acá del circuito, V0 va a ser igual a menos 2 y 1. ¿Por qué le estoy poniendo un menos? ¿Por qué le estoy poniendo este menos? Porque así viene marcada en el circuito. Polaridad. Por la polaridad, exactamente. Entonces aquí tengo menos, más, y acá dentro del circuito con la corriente no tengo más, menos. Entonces, esta polaridad ahora la voy a tomar en cuenta con esta ecuación. Entonces, cuando ya defino a V0, ahora la voy a sustituir acá, y sería entonces menos 2 y 1. ¿Para qué la sustituyo? ¿Para qué hago la sustitución? Para tener únicamente dos incógnitas, ¿no? Para que tener nada más dos incógnitas y para tener toda mi ecuación con corrientes. Este término que es menos 3 lo paso del otro lado, pasa a más 3. Entonces, con la sustitución se va a modificar el coeficiente de lo que está acompañando a I1, que sería entonces 4 por menos 2 serían menos 8 más 6, menos 8 más 6, Menos 2. menos 2 y 1. Ah, no, pero tengo que conformar, tengo que combinar con la I1. ¿Sí? Serían menos 9 y 1 más Exacto. 6 y 2. Sí, sí, ahí me confundí. A ver, corrijamos. Entonces, aquí serían menos 9 y 1 más 6 y 2 igual a 3. Entonces, con esto ya logramos tener nuestra segunda ecuación. Entonces, de aquí, ¿cuál es la corriente que nos interesa conocer? Es I1. Entonces, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Qué método uso para resolver? Despeje y sustitución, igualación, eliminación. Fórmula general. Fórmula No, general. sustitución sería más rápido. Yo Sustitución. diría. Entonces, voy a despejar una de las incógnitas. La que me interesa es I1, entonces debo dejar mi ecuación con función de I1. Entonces, aquí vamos a decir de ecuación 1, vamos a despejar I2. Entonces, despejando I2 me va a quedar 6 I1
Ajá, más 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este I2 lo paso del otro lado, pasa como positivo. Aquí me queda 6 y 1. El menos 3 lo paso del otro lado y me pasa como positivo. Entonces aquí ya tengo despejada a I2. Entonces ahora vamos a sustituir en ecuación 2. Sustituyendo en ecuación 2 voy a tener... voy a tener menos 9 y 1 más 6 y 2, que sería multiplicar 6 y 1 más 3, que es lo que vale el despeje de I2, y esto igual a 3. Entonces ya en mi ecuación tengo nada más ahí uno como incógnita. Entonces sería menos 9 y 1 más, acá de este lado serían 6 por 6, serían 36 y 1. 36 menos 9. 36 menos 9. ¿Cuánto nos va a dar? ¿4? 27. 27. Entonces 27, sería, perdón. sí, 27 y 1. 6 por 3 serían 18. 18, 18 positivo, lo paso al otro lado, serían menos 18 más 3. Entonces, y 1 serían menos 15 sobre 27. Y esto sería igual a menos 15 sobre 27 nos da menos 0.55 amperes. ¿Qué significa entonces el signo menos que me dio la corriente? ¿Que mi problema está mal? ¿Qué Está en significa eso? sentido contrario, ¿no? Entonces, aquí este signo menos dice que el sentido real es contrario al supuesto. Es contrario al supuesto. Entonces, cuando se tope con un signo menos, no piensen que su problema está mal. Es nada más cuestión de interpretar. Entonces, finalmente, el voltaje V0, quedamos que es menos 2 por I1, pero I1 nos dio menos 0.55. Entonces, finalmente, el voltaje V0 nos dio, o nos va a dar de 1.11 volts. Entonces, el voltaje V0 nos dio positivo. Quiere decir entonces que la polaridad que le pusieron ahí es la correcta, ¿no? Bien, preguntas, dudas sobre este primer ejercicio. No, maestra. ¿Todo claro? Sí. Bueno, Creo que sí, entonces, mis. ¿Por qué comentaba que trabajábamos con el flujo de la corriente en sentido horario? para plantear de manera directa las ecuaciones. En este caso, para la malla 1, ustedes pueden ver lo siguiente. En la malla 1, todas las resistencias que están en la malla 1 es la de 2 ohms, 2 ohms, más la de 3 serían 5, más esta serían 6. Entonces quiere decir que el coeficiente para la primera incógnita, que es 1, sería 6. Son todas las resistencias que están en la malla 1, 2 más 3 más 1 serían 6. Y el coeficiente que está en la segunda ecuación va a ser el valor de las resistencias compartidas. Aquí nada más tengo una, que sería esta. Aquí tengo 1, entonces sería menos 1 por I2. E igualo a las fuentes de corriente que tengo, fuentes de voltaje, perdón, que tengo en la malla 1, que sería la de 3 volts. Es decir, que el coeficiente de la primera incógnita, que viene siendo la suma de todas las resistencias de la malla 1, en este caso es de 6, y aquí el coeficiente para la corriente 2 es 1, entonces la resistencia de 1 es la compartida, la única compartida.
No lo puedo visualizar directamente en la segunda malla porque tengo esta fuente. Esta fuente me altera el planteamiento directo de la ecuación. Pero en la primera malla sí lo puedo ver. Entonces, ya conforme vayan resolviendo ejercicios y tengan más habilidad, pueden plantear de manera directa la ecuación o las ecuaciones viendo cómo está la topología de la red, siempre y cuando no aparezca una fuente controlada como esta. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, entonces vamos con otro ejercicio. Y el otro ejercicio es el siguiente. Voy a tener una fuente de voltaje independiente con una polaridad más menos de 12 volts. Aquí tengo una primera resistencia con un valor de 9 ohms. Otra resistencia. Bueno, por acá abajo trazamos la entonces, vamos, aquí tengo otra resistencia con un valor de 18 ohms. Por acá arriba tengo otra resistencia, no es cierto, tengo una fuente de voltaje independiente con una polaridad menos más de 20 volts. Entonces, de este lado voy a tener otra resistencia, otra resistencia. Esta tiene un valor de 8 ohms. Esta vale 3 ohms. Y de este lado voy a tener una fuente y una fuente dependiente de voltaje con una polaridad más menos y tiene un valor de 0.2 veces el voltaje VA. Entonces esta línea nos va a comunicar
a todos los demás elementos. Entonces, así, de primera vista, ¿cuántas mallas independientes tengo? 3. Tres mallas independientes. Ujú. Entonces, el enunciado me dice que tengo que trabajar. Dice el enunciado, utilizando el análisis de mallas, calcúlese IC en el circuito de la figura. IC. Vamos a ver dónde está localizada IC. Entonces, IC está localizada IC es esta. Es la corriente exclusivamente en la resistencia de 8. IC es una corriente de rama. Ahora, el parámetro de control de la fuente controlada es VA. Entonces, VA lo tengo ubicado acá. Ujú. Bien, entonces, ya identifiqué 3 mallas independientes. Entonces, aquí voy a marcar la primer corriente. Y la voy a llamar como corriente 1. Acá en esta otra malla tengo otra corriente que la voy a llamar I2. Y en esta otra malla tengo otra corriente que la llamo I3. Ujú. Entonces, si yo puedo observar aquí el circuito, ¿cuál de las 3 corrientes de malla corresponden con la que me están preguntando? La corriente 1 y la corriente 3, ¿no? La corriente que me preguntan es esta. Esta es Ah, la que me preguntan. Esta es IC. Entonces, ¿con cuál corriente de malla tiene que ver? la número 3. Con la número 3, exacto. Entonces aquí IC, vamos a ver directamente del circuito, que es I3. Ujú. Bien, entonces tengo que trabajar todas mis ecuaciones para encontrar la corriente I3. Entonces aquí decimos, vamos a iniciar aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. Entonces, de acuerdo a la circulación de corriente, aquí voy a tener una polaridad para el voltaje en la resistencia 9 de menos más. Para la resistencia 18 está coincidiendo, es más menos. Ujú. Y en el planteamiento directo de la ecuación, ¿cuánto vale la suma de todas las resistencias conectadas en la malla 1? ¿Cuánto vale la suma de 9 más 18? 27. 27. 27. Entonces aquí sería 27 y 1. Ujú. Y luego aquí va restada la resistencia que está compartida con la malla 2, que sería menos 18 por el valor de la corriente neta o corriente de rama que pasa por la resistencia de 2. ¿Cuál es la corriente neta? La corriente de rama que pasa por la resistencia de 18 ohms. I1 menos I2. Exacto. Y 1 menos I2. Y esto lo voy a igualar a ¿cuántas fuentes de voltaje tengo en esa malla? 1. ¿Cuánto vale esa fuente de voltaje? Vale 12. 12. Ok, entonces esta es
La primera ecuación. Conjunto de elementos 27 y 1 menos 18 y 1. No es cierto. Aquí ya me equivoqué. Aquí estoy haciendo el planteamiento directo. Ya no necesito hacer esto. Aquí serían menos 18 y 2. Ya directamente. Quedamos que esto es igual a 12. Bueno, entonces esta es mi ecuación número 1. ¿Sí queda claro cómo es que planteé esa ecuación? ¿Cómo es que la escribí? Sí, fue todo directo, ¿no? Se saltó los pasos. Sí, exacto, fue directo. Suma de todas las resistencias que tengo, en la malla 1 será 9 más 18, menos, 27. Y la que está compartida con signo menos 18 y 2 e igual al voltaje de la malla. Vamos entonces con la segunda malla. Entonces aquí decimos ley de voltajes de Kirchhoff a malla 2. Y entonces si lo hago de manera directa, ¿cuál es la resistencia compartida entre malla 2 y 1? 3. 3 y 18, ¿no? La resistencia compartida entre malla 2 y 1. 2 y 1. La 18. 18, ¿no? 18, ¿no? Ajá, entonces sería menos 18 y 2. Ahora, ¿cuánto vale la suma de todas las resistencias conectadas a la malla 2? Tengo esta 18 Menos más 15. menos 21. 21, ¿no? 21. Entonces sería más 21 y 2. Ahora, ¿cuánto vale la resistencia compartida entre malla 2 y 3? ¿Cuál es la resistencia que está compartiendo la malla 2 y la malla 3? 3. 3. 3 ohms. 3. Entonces sería menos 3 por y 3. Y hay una fuente de voltaje en la malla. ¿Cuánto vale esa fuente de voltaje? 20. 20. Menos 20. Ahí está, 20. Entonces ahí está. ¿Preguntas sobre esta ecuación? ¿Sobre cómo la planteamos? Sería menos 18 y 1, ¿no? Ah, cierto. Gracias. Tiene razón. Tiene toda la razón. Correcto. En la malla 3, ¿podemos aplicar el método que acabo de hacer? En la malla 3. No. No, porque tengo la presencia de esta La fuente. fuente, ¿no? Entonces, ahí sí vamos con el planteamiento desde el inicio. Entonces, inicio este recorrido. Voy a marcar el sentido de análisis. Este es mi sentido de análisis. Coincidente con el sentido de la corriente, I3. Si empiezo por este elemento, por este nodo, perdón, e inicio en este sentido de análisis, el primer elemento que encuentro es la resistencia de 3. Su voltaje en la resistencia de 3 y la polaridad, de acuerdo a la corriente que tengo, aquí, de acuerdo a la corriente 3, aquí sería más, menos. Y en la malla 2, de acuerdo a la corriente 2, aquí sería más, menos. Pero como estoy trabajando en la malla 3, voy a tomar en cuenta la primera polaridad que marqué. Para la resistencia 18, aquí sería más y menos. Ese es su voltaje. Y este ya tiene su voltaje marcado, su polaridad, perdón. Entonces, el voltaje en la resistencia de 3. El voltaje en la resistencia de 3 va a ser 3, que es el valor de la resistencia, por la corriente neta o total o de rama que pasa por la resistencia 3. ¿Cuál es esa corriente? ¿Quién la conforma? ¿Quiénes la conforman? Y 3 menos I2. Exacto. Y 3 menos I2. Luego tengo la resistencia de 18, que sería, de 8, perdón, que sería más 8 por la corriente que pasa a través de ella, la corriente de rama. ¿Cuál es esa corriente de rama?
La que pasa a través de la resistencia de 8 ohms. Acá arriba. Y C. Y C o la de malla. Ahorita vamos a trabajar nada más con malla. Al final, cuando encuentre la corriente, ya voy a usar IC. Luego tengo la fuente de voltaje controlada por voltaje, que es de 0.2 VA igual a 0. Ahora, VA del circuito. Esta es VA. Esta es VA. ¿Quién me define a ese voltaje? ¿Quién me define esa diferencia de potencial? Y 1 El- menos I2. Ajá. Acuérdense que el voltaje es resistencia por intensidad. ¿Qué resistencia es la que tengo que involucrar? La de 18. 18. 18 por la corriente, ya me la dijeron. I1 menos I2. Esa es VA. Entonces, esta la voy a sustituir en la ecuación aquí, en este lugar. Entonces, vamos a tener, aquí sería, bueno, podemos ir conjuntando elementos de las corrientes. Podemos ir simplificando en el circuito, en la ecuación, perdón. Sería 3 veces I3 más 8 veces I3 nos va a dar 11 veces I3. Y luego tengo menos 3 veces I2. Y luego aquí sería más 0.2. Y en lugar de VA, ¿qué voy a poner? 18 y 1 menos I2. Y esto igual a 0. Entonces, para I1 voy a tener 0.2 por 18. 0.2 por 18. Veamos cuánto nos da 0.2 por 18. 3.6. 3.6, gracias. Entonces aquí serían 3.6 veces I1. 3.6 veces I1. Para I2 serían 0.2 por 18, 3.6. Menos 3.6 menos 3 serían entonces menos 6.6 y 2. Y finalmente me queda el tercer término que sería más 11 y 3 igual a 0. ¿Preguntas sobre esa ecuación? ¿Dudas? Entonces esta va a ser mi ecuación número 3. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No hay preguntas, dudas sobre las ecuaciones? Entonces, nuestro sistema matricial, ¿cómo nos va a quedar? Aquí en la matriz de coeficientes, en el renglón 1, columna 1, ¿qué valor tengo que poner? 27. 27. Renglón 2, columna 2. Menos 18. Renglón 3, columna 3. Perdón, renglón 0. 3. 0. 0. Mis incógnitas. Y 1, 2 y 3. Mis incógnitas serían entonces y 1, y 2, y 3. En el segundo renglón, aquí a quién voy a poner. Menos 18. 21 Sí, y menos 3. menos 3. Ah, bueno, acá voy a igualar a 12 ujú, y 20. y Bueno, 20. 20 y Sí, ajá.
Último renglón. Tercer renglón. ¿Sí? 3.6 Ujú, menos 6.6, sí. 11 11 y acá y voy a 0. llegar a 0. Ujú. Ya repasaron entonces el álgebra lineal. ¿Ya vieron el apéndice del libro? ¿O no? Todavía no. Yo creo que lo van a revisar un día antes del examen, de la segunda unidad, segundo tema. Bueno, entonces aquí, de las tres corrientes que tengo aquí, ¿cuál es la que me interesa? ¿Cuál es la que me preguntaron desde el inicio? Ahí 3. Y 3. Ujú. Entonces, aquí, para ahorrar tiempo, solicito auxilio para que me resuelvan el sistema. Entonces, aquí el sistema va a ser, perdón, la I3 va a ser delta 3 sobre delta R. Según esto, delta 3, perdón, sí, delta 3 nos va a dar 2786.4 sobre delta R, que nos dio 2332.8. Por lo tanto, I3 va a ser de 1.194 amperes. A reserva de que verifiquen el resultado en su calculadora. Sí, Sí, sí ya. sale. Está bien. Correcto. Bien, preguntas sobre el ejercicio, dudas. ¿Cómo se les hace este método con respecto al anterior? ¿Igual de complicado o más sencillo? ¿Cómo lo ven? Pues está un poquito más sencillo, creo. Es nada más Ajá. cuestión de tener un análisis para poder hacer las ecuaciones. Ajá, exacto. Entonces, por eso les insisto en que repasen el álgebra lineal, en que repasen los métodos de solución de sistemas. El planteamiento, como ustedes ven, de las ecuaciones va mucho en función de la rotulación y la topología del circuito. Entonces, siempre lo primero que tengo que hacer y que debieron de haber hecho en su examen del día viernes fue rotular. Dentro de las instrucciones del examen, ¿sí leyeron las instrucciones? ¿Qué decían las instrucciones del examen? Rotular el ejercicio. El ¿Cuál es el primer paso punto? era rotular. Entonces, la parte de la evaluación incluye la rotulación, el planteamiento de las ecuaciones, la solución, obviamente, del circuito. Entonces, la forma en que evalúo el examen no es nada más ver si el resultado es correcto o no es correcto, sino me interesa ver todo el procedimiento desde la rotulación, el planteamiento, la solución y obviamente el resultado. ¿Sí? Entonces, espero que todos esos pasos los hayan incluido en su examen. Bien, entonces, si no hay preguntas de este ejercicio, vamos a borrar. Y nada más les comento que para la cuestión de el libro de texto, el enlace para los libros de texto los moví al encuadre. Y también en el encuadre puse la dirección de mi canal institucional de YouTube, donde pueden encontrar los videos, por lo menos los últimos 3 videos de clase. Entonces, para que no vayan a pensar que borré de la unidad 1, del tema 1, el enlace de los libros. Está en el encuadre, ¿sí? Y inclusive por ahí les puse una notita, un aviso. Bueno, entonces, preguntas hasta aquí, dudas del día de hoy.